Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Campus USACH por la 94.5 y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Les damos ahí una cordial bienvenida, que nos estén acompañando también analizando los temas de actualidad junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Y como buen día jueves, hoy día conversando y compartiendo los temas con Marcela Vera, con Mario Sobarzo y Rodrigo Martín, a quien ya estamos saludando de inmediato. ¿Cómo les va? Gracias nuevamente por estar con nosotros acá en Campus USACH. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, ¿qué Hola tal? Marcelo, hola ¿Cómo Mario. Hola están? Hola Rodrigo. Rodrigos, hola Marcela, hola Mauro, en los controles. Sí, Mauricio Muñoz, ahí quien hace Sí. posible el audio y el video del programa del día de hoy y también el resto de la semana. Hartas cosas que traer a colación. Ha sido ya la tónica, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Tenemos semanas bien cargadas a la información, al análisis, y esta no va a ser la excepción. Tenemos varios temas a tocar el día de hoy, pero quiero partir con algo que estuvo marcando también estos últimos días, en lo que tiene que ver particularmente con temas vinculados a la vivienda. Por un lado están las advertencias que surgen desde el Banco Central, que es un tema que me gustaría ir abordando con ustedes, respecto a los plazos y los pies para créditos hipotecarios. Se está dando cuenta de un retroceso en 20 años. Sin ir más lejos, el Central hizo su informe de estabilidad financiera y, a diferencia de lo que habitualmente ha ocurrido en el mercado local, dice en que gran mayoría de los créditos son entregados a tasa fija. Durante 2020, casi 20% del financiamiento hipotecario bancario fue entregado a la tasa mixta o variable. Ahí también las consecuencias que tienen también para quienes se quieran acceder a créditos hipotecarios y a su vez a la casa propia. Y por otro lado, también ha estado saliendo a la palestra el tema de la propiedad de muchas de esas viviendas, de esas casas, y el rol que tienen los superdueños del Gran Santiago, lo que se les llama los multiadquisidores, que acumulan viviendas en diferentes lugares de la capital y justamente la van llevando adelante como arriendos. De repente hay compras de muchos departamentos en un solo edificio, y ahí también es interesante ver cómo vamos abordando estas dos situaciones que se están dando, que complejizan el acceso a la vivienda para las personas en nuestro país, y a su vez ir buscando alternativas y soluciones a esta situación. Quiero ir partiendo ya con este tema. Quiero partir contigo, Mario, porque además tú ahí mostraste bastante inquietud en uno de los temas, así que parto contigo para empezar a conversar. Ujú. Bueno, varias cosas de lo que tú dices, ¿no? El tema de que estamos viviendo una crisis hoy día ya profunda respecto del tema del ahorro, especialmente el tema del ahorro asociado a la AFP, que es una cuestión no menor porque buena parte de los financiamientos que se han hecho en el país de largo plazo tienen que ver justamente con esos ahorros, y el retiro de estos dineros por una parte ha incidido en el encarecimiento también del crédito y por supuesto también en lo que significa lo que tú señalabas respecto de la vivienda. Sí. Eso es una primera capa. La segunda capa es que, a propósito de los superacumuladores, ¿no? Es una cuestión que está teniendo implicancias gravísimas en términos de la calidad de vida en la ciudad, y que es una cuestión que yo creo que se va a referir mucho más específicamente Rodrigo, no voy a detenerme demasiado en eso, pero por ejemplo, en temáticas como la pérdida de calidad de vida de las personas cuando es que hay un edificio donde es que un superacumulador tiene muchos departamentos. Como él no tiene un especial interés justamente en que los departamentos tengan una mejor calidad de vida en términos de incidir, por ejemplo, en que los arrendatarios sean personas que paguen los gastos comunes, etcétera, genera justamente contradicciones, genera conflictos justamente con el resto de la comunidad. Entonces, ahí también tenemos elementos que son importantes. Pero el más grave de todo, y aquí donde es que voy a lo tercero, que es el tema del encarecimiento del costo de la vivienda en Santiago. Estamos hablando ya hace algún tiempo, ¿no? Esto no es algo nuevo, lo venimos conversando desde el año pasado Ha incluso, sido que se progresivo, ¿no? habla de una posible burbuja inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Asociada justamente a el encarecimiento de los créditos, a que había sobre un momento un sobrestock de oferta respecto de las necesidades de demanda en términos de habitacionales, y que un porcentaje muy alto de la vivienda, el informe de CIPER, si no me equivoco más, habla de cerca de un 40% de la vivienda asociada justamente a estas viviendas para inversión, lo cual significa de que hoy día casi la mitad del proceso de construcción de la vivienda está dirigido justamente a personas que no viven en ellos. Entonces, eso también, por supuesto, que
genera encarecimiento porque esta gente tiene mayor cantidad de recursos para poder invertir en las viviendas, no tiene que pedir créditos muchas veces, sino que simplemente lo hacen o compran con lo que son los recursos frescos que ellos han obtenido de otros negocios o de otras cosas. Entonces también la cadena de contradicciones, la cadena de conflictos que va generando son bastante amplios. Sí. Y eso yo creo que es una cuestión que no es menor. Bueno, aparte de el hecho de que hoy día el costo de la vivienda en Santiago está entre uno de los más caros en Latinoamérica. Yo incluso, a mí me llegan porque tengo correo argentino ¿Ya? con .com.ar, ¿no? Información de lo que valen las viviendas en Buenos Aires, que es un lugar que históricamente siempre fue mucho más caro que Chile, y la verdad es que comparando hoy día se han tendido a igualar los precios de las viviendas entre lo que es la capital federal y lo que es Santiago. Eso es bastante extraño, bastante anormal, ¿no? Respecto de lo que ha sido la tendencia del mercado de la vivienda en el caso de Chile. Así que hay bastantes fenómenos para Sí. tener preocupación. Yo, como digo, más que el hecho de tener una opinión, una mirada con respecto al tema, porque no es mi especialidad, Sí. prefiero escuchar justamente a Rodrigo respecto de esto, presento mis inquietudes. Estas son las preocupaciones que uno vivencia como habitante justamente de la ciudad que es intervenida por estas viviendas, por Sí. estos proyectos inmobiliarios que están dirigidos justamente a inversionistas. Rodrigo Martín, ya que queda la pelota ahí en tu terreno, te dejo la palabra también. Oye, sí, bueno, este tema, como decías tú, lo hemos discutido ya hace un buen tiempo, es un tema que lo hemos visto venir y no es solamente algo que esté pasando en Chile. Hace unos días conversábamos de lo que está ocurriendo en Alemania, por ejemplo, respecto al tema del valor de la vivienda, lo que se planteó en este referéndum que pidió la estatización del mercado inmobiliario, de una parte de él, digamos, a través de la compra del Estado, porque el acceso a la vivienda se estaba volviendo demasiado caro en Berlín, por ejemplo. Por lo tanto, no es un tema aislado, es un tema de escala mundial. Y aquí hay una especie de tormenta perfecta que tiene consecuencias graves en términos de calidad de vida urbana, que es lo que mencionaba Mario. La primera es el encarecimiento de los créditos, porque es algo que ahí claramente tenemos temas económicos que están generando este encarecimiento y está haciendo que, como se ha dicho ya varias veces, que las generaciones actuales sean probablemente generaciones sin posibilidad de acceso a vivienda propia, que una generación futura de arrendatarios en general, básicamente por esos dos elementos. El primero, el encarecimiento de los créditos y el encarecimiento de la vivienda propiamente tal. Ahí, respecto a eso, esa especulación, o sea, financiarización de la vivienda, solo dar unos datitos que estuve revisando, ¿verdad?, del estudio de Francisco Vergara Perusic de la Universidad de las Américas, que ha hecho un estudio estupendo respecto a este tema. Había datos como que invertir en vivienda en los últimos 50 años es más rentable que la bolsa. Y en los últimos 100 años era un poquitito peor que la bolsa. O sea, estamos hablando de algo y de hecho mucho más seguro que la bolsa, mucho más estable que la bolsa, ¿verdad? Con menos riesgo. Entonces, claramente es un recurso, digamos, tremendamente útil, un recurso tremendamente útil para inversores. Y también hay que quitar un poco ese mito de los superpropietarios, que es un tipo gordo, tipo, no sé, pues salgan de mi playa, ¿verdad? Que está en su Sí. casa, que tiene un cerro de billetes detrás y que empieza a comprarse apartamentos enteros. No, es tan claramente un buen producto de inversión que el estudio también muestra cómo empresas están dedicadas, y la empresa número 1 dedicada a inversión inmobiliaria en Santiago, ¿verdad? Es Penta. Y Penta, que es una empresa teóricamente de seguros, ¿verdad? Es una empresa que está invirtiendo también recursos en compra de vivienda y es el comprador más importante de vivienda para leasing que tenemos en Santiago. Entonces ya es una estructura súper armada, súper estructurada, digamos, y que va generando secuencialmente, ¿verdad?, segregación, va generando un incremento de valor y empieza a desplazar a la gente hacia la periferia. Y al respecto de eso, temas urbanos que son consecuencia de esto, primero, entender que tenemos aproximadamente 700.000 viviendas necesarias para superar el déficit que tenemos. Son 400 y tantas mil viviendas nuevas y 300 y tantas mil que deben ser recuperadas. Y ese es el problema que estamos enfrentando en términos de demanda de vivienda hoy en día. Y también lo hemos dicho, un tema que ha ido bajando muy lentamente en la historia y que post pandemia y post crisis volvió a subir. Así que estamos con un problema gigantesco de frente ahora que tiene que ver con esa recuperación de vivienda y con estrategias que no han funcionado. Estrategias de subsidio, estrategias de distintos tipos que en general no han logrado tener un impacto positivo en esto y que han dejado el problema, digamos, incrementándose cada vez más y subiendo el valor de suelo y el valor de vivienda permanentemente y generando segregación. Esto tiene consecuencias lógicas, ¿verdad? Cuando es demasiado caro el centro, se vive en la periferia. Vivir en la periferia implica tiempos de transporte, implica necesidad de infraestructura, implica ausencia de equipamiento. Y yo creo que ahí quiero hacer notar un primer punto. El problema es siempre vivienda. Estamos hablando de vivienda, de la necesidad de 700 o 400 mil viviendas nuevas. Pero el problema es que la ciudad no se construye con viviendas. La ciudad se construye con parques, con plazas, Claro. con equipamiento cultural, con equipamiento deportivo.
Y si uno mira históricamente hacia atrás, había proyectos importantes como, no sé, el Parque Bustamante, se hicieron proyectos de escala urbana que en su momento eran elementos que compensaban la vivienda, que mitigaban en el fondo la alta densidad y que permitían espacios de calidad, espacios de vida dentro de la ciudad. Además, obviamente, esos espacios tenían una consecuencia económica porque le subían el valor a la vivienda que está alrededor. Está además decir, ¿verdad?, que los departamentos alrededor del parque forestal, los departamentos alrededor de parque en general, tienen un plus gigantesco en términos de calidad de vida. Y además, si esto lo asociamos a equipamiento, a servicios, comercio, alrededor, la calidad de vida de las personas que habitan ahí se vuelve infinitamente mejor. Pero el problema lo estamos enfrentando ya, estamos totalmente superados por un problema financiero y de vivienda específicamente, porque estamos entendiendo que ese es un recurso que es tremendamente útil para invertir y por lo tanto, ¿quién se podría preocupar de hacer un parque o quién se podría preocupar de hacer infraestructura de una escala que mejore la ciudad? Y eso está muy dejado de lado y creo que ahí está también una de las consecuencias más complejas en nuestras ciudades, que tienden a transformarse en lo que se llaman ciudades monoprogramáticas o ciudades dormitorio, lugares en donde la inversión llega a su producto más útil, que es la vivienda, concentra vivienda, produce altísimas densidades de vivienda, como podemos ver, por ejemplo, en los guetos verticales, en el sector de Estación Central, aprovechando la ciudad que tiene alrededor, aprovechando que hay metro, aprovechando que está la Alameda. Pero no hay una visión de producción de ciudad en su totalidad, entendiendo el fenómeno ciudad, ¿verdad? No solamente como cubículos de vivienda para personas. Sí. Y eso es gravísimo porque va a ser súper difícil de luchar contra eso. Yo creo que ahí tenemos un problema que es la pregunta de fondo de esto. ¿Qué se hace respecto a eso? ¿Qué es lo que podemos hacer? En general hay ideas como la generación de proyectos de arriendo, por ejemplo, estatales, pero son minúsculos en relación a lo que es el mercado hoy en día. Y si vemos las experiencias internacionales de intentos de fijación de precios máximos o de control por parte del Estado, el ejemplo de Alemania nos tiene que dejar súper preocupados, Sí. porque estamos llegando a un momento en el cual el Estado no tuvo ninguna forma de controlar esto y el mercado se desbocó. Y el mercado llegó a tener un control total respecto a eso. Y poder dar vuelta a esa pelea va a ser una tarea súper, súper difícil. En este momento no se ven alternativas claras, de hecho tampoco las veo en términos todavía de propuestas, por ejemplo, de candidatos presidenciales, porque el problema es más grande que tomar algunas decisiones concretas de instalar un par de edificios de arriendo social. Creo que esto tiene que ver con una visión de ciudad a escala mayor integral, y creo que ahí es donde tenemos una deuda gigantesca y el problema se nos viene encima, va a ser un problema muy, muy grande. Sí. Marcela, también ahí entremos en esta temática y se abordaron con varias aristas, pero me interesa también bastante ver cómo lo vas analizando también desde un factor vinculado a lo económico, que no es menor si es que también queremos proyectarlo o proyectar escenarios que no sean tan complicados para quienes quieren acceder también a una vivienda. Sí, es complicada la situación que se está generando en términos del mercado inmobiliario, porque lo primero que hay que decir es que es un mercado súper sensible a la vulnerabilidad social o a la desigualdad en el ingreso. Entonces, no estamos hablando aquí de las zapatillas o de otros bienes que tú podrías sustituir por otros, sino que son cuestiones que marcan la trayectoria de la vida de una persona. Y, por ejemplo, si precisamente hoy día salían los datos en uno de los medios de comunicación nacional que planteaban que la demora en el otorgamiento de una vivienda social llegó a ser 7 años. ¿Se imaginan ustedes queriendo tener un proyecto de vida, de familia, que tarde 7 años? O sea, eso es casi perder, por ejemplo, el primer periodo de niñez en el caso de los hijos de una familia. Entonces, estamos hablando de que estamos generando un modelo tremendamente perverso para las necesidades fundamentales de la población. Pero además, si uno lo mira ya en términos de por qué se está produciendo esto, porque uno dice, bueno, Chile tiene los recursos para hacerlo, tiene capacidad de construcción, sin embargo, se está generando una situación cada vez más regresiva en términos de asignación de vivienda. No bajamos de los 500.000 viviendas, o sea, estamos en esa cifra de déficit ya desde hace muchísimos años, y todas las políticas públicas que se han diseñado solo han generado una profundización de ese contexto. ¿Y por qué? Porque se está produciendo una transferencia de los subsidios que ha ido generando el gobierno hacia el uso de estos superacumuladores o capitalistas inmobiliarios que se han hecho finalmente con las propiedades, además de los sectores que
que dan y otorgan cierto nivel de servicios asociados a la vivienda. Entonces, preocupante, porque además esto tiene economías de escala. Lo voy a explicar de la forma más sencilla. Hay un estudio que se basa en los datos de InCity.com y Mercado Libre, que lo generó CIPER, que mencionaba cómo hizo un ranking de los superdueños, entonces del primer lugar al 20º lugar. Y planteaba la hipótesis de que recibían como, por ejemplo, el primer lugar recibían una renta de 11 millones de pesos mensuales, producto de la tenencia de 96 propiedades. Sin embargo, el precio promedio para cada propiedad era de 1.000 UF. Entonces, la rentabilidad que te otorga es tan alta que tú pagas la propiedad en un año. Si mientras más propiedades tienes, la rentabilidad es tan alta que entonces la propiedad la vas pagando en un periodo muy corto, y eso significa que puedes volver a reinvertir esa plata y hacerte de aún más propiedades. Ya, pero busquemos el lugar 20. En el caso del lugar 20, el precio promedio pagado era 12 veces mayor, era 12.000 UF. Sin embargo, la hipótesis de renta mensual eran 19 millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando de una renta anual cercana, un poco mayor de 200 millones de pesos. Entonces, solo por el hecho de tener un capital, invertirlo, comprarlo y luego subarrendar, arrendar, ¿cierto? Además, a familias necesitadas respecto de las condiciones de vivienda. Entonces, eso es tremendamente perjudicial para la articulación social, para la planificación urbana, pero también para, en definitiva, la sociedad que queremos en términos de la garantización de los derechos fundamentales. Importante, no quiero dejar tampoco en el aire lo del Banco Central. Yo quiero invitarlos a escuchar un poquito de música. A la vuelta seguimos analizando estos temas vinculados a la vivienda. Antes vamos a ir con lo que nos trae Anne-Marie and Niall Horan, Our Song, y ya estamos de vuelta acá en Campus USACH. Ya de vuelta con ustedes acá en nuestro canal de YouTube, también a quienes nos escuchan por la 94.5 en la frecuencia modulada. Estamos en Campus USACH con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y Marcela Vera, abordando temas de actualidad. Estuvimos hablando particularmente de los superacumuladores de propiedades en la región metropolitana, pero también nos quedó ahí dando vuelta el tema de los retrocesos en torno a los créditos hipotecarios que ha estado planteando el Banco Central en su informe de estabilidad financiera. No quiero dejar de lado también este tema, y Marcela, quiero partir contigo porque ahí para que vayamos enlazando también temas y a la vez estableciendo posibilidades de solución en el futuro próximo. Sí, es complicada la situación que está ocurriendo con nuestro sistema financiero, y voy a intentar explicarlo de la forma más fácil posible, porque son muchos conceptos muy técnicos. Entonces, pero en sencillo consiste en lo siguiente. Siempre cuando se producen situaciones de cambios políticos o de crisis sociales o de crisis económica o multifactorial como la que estamos observando, va a haber un contexto de inestabilidad que va a generar un nivel de riesgo. Eso va a ocurrir siempre, pero la autoridad no puede justificar lo que está ocurriendo en términos económicos exclusivamente en base al riesgo, porque si no, no existiría autoridad. Si no, simplemente estaríamos entregando todas las posibilidades y herramientas económicas en función del riesgo que se está produciendo respecto a una crisis que no se está controlando. Entonces, es muy importante que uno considere que si bien eso existe, es fundamental que entonces miremos cuáles son los mecanismos para prevenir esa situación o por lo menos para atenuarla, ¿cierto? Eso es lo que debiese hacer una autoridad, dígase el Ministerio de Hacienda, el gobierno o el Banco Central, para controlar en definitiva aquellos factores que puedan atentar contra el bienestar de la población. En particular, hace unas semanas atrás escribí una columna en la cual planteaba que frente a los aumentos sostenidos de la tasa de política monetaria íbamos a ir observando a través del tiempo un aumento cada vez más sustantivo en los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, y por supuesto eso iba a atentar
contra aquella población que tenía precarización en el empleo y que dependía además porque no estamos en una sociedad donde no depende del crédito, esta es una sociedad que depende del crédito, por tanto es muy sensible frente a aquel tema. Pero además el Banco Central ha elevado la tasa convencional máxima, lo que significa que le permitió a los bancos elevar también los intereses que le estaba solicitando a la población cuando se generaba algún tipo de estos niveles de crédito. Y eso no es una elevación menor, es casi el doble. Y eso hace que, por supuesto, se refleje en lo que hemos estado observando en el último periodo con mucha fuerza, de cómo los bancos entonces aprovecharon ese contexto y subieron enormemente los créditos, las tasas, pero también las condiciones, cambiaron muchísimo las condiciones. Las condiciones consideran, por ejemplo, si tenemos una tasa de interés fija o una tasa de interés variable o una tasa mixta. Si tenemos una tasa fija, nosotros como propietarios vamos a saber siempre que todos los meses vamos a tener que pagar una cuota fija, pero en cambio si es variable, esta tasa podría aumentar y ser tan grande que no terminemos nunca siquiera de pagar los intereses. Y por supuesto está la forma mixta, que es la que se está representando y que entonces considera ya un 20% de los créditos que se están otorgando a nivel hipotecario. Esto es complicado, ¿por qué? Porque si uno analiza la relación entre el sistema crediticio y por otra parte la inversión que realizan los bancos en inmobiliarias o en propiedades, también ahí es complejo porque hay como un conflicto de interés. Entonces el banco por una parte pone una tasa de interés variable que la persona va a terminar no pudiendo pagar, generando un riesgo de crisis o de burbuja hipotecaria, y que por supuesto los bancos, ¿qué van a hacer cuando la gente no pueda pagar? Se van a quedar con las propiedades que a su vez ellos utilizan, ¿cierto?, para generar otro tipo de inversiones. Entonces ese sistema va a generar no solo una presión sobre la economía, sobre la construcción, sobre el empleo, sobre la desigualdad, sino que también finalmente sobre la articulación y la cohesión social. Entonces, es muy preocupante cómo está ocurriendo hoy día la relación de la definición que estamos haciendo como país sobre el tipo de interés que se debiese cobrar en este contexto de crisis pandémica. Otros países no han elevado sus tasas de interés precisamente para no profundizar la crisis. Y eso es parte del problema. Rodrigo Martín, también ahí te dejo la opción de entrar en esa otra arista, que de alguna manera también va complementando otro de los temas que hemos estado abordando. Sí. Oye, mira, respecto al tema de los diagnósticos que ha tirado el Banco Central ahora, se está diciendo que hay una fuga de capital gigantesca, ¿verdad? Que tenemos todos sacando los capitales del país, pero que es equivalente al 2008 más o menos, que fue la fuga, la época del subprime y todas esas crisis que hubo, que estamos más o menos dentro de lo mismo, ¿sí? Pero ¿sabes qué me llama la atención algo, Marcela? Y disculpa que lo diga desde afuera del mundo de la economía, que a mí me pasa algo bien, bien curioso, y quería citar ahora los ganadores del premio Nobel de sistemas complejos, ¿verdad? Este año, que analizaron el movimiento de los pájaros y el análisis de sistemas complejos, que creo que son Sicuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, parece, los tres que ganaron el premio Nobel de física por la modelación de sistemas complejos. Y yo siento que hay una especie de falacia en general en los modelos económicos, cuando se habla de la economía de los países, que la gente como que no la piensa. Cuando uno describe, por ejemplo, el clima, estamos hablando de un sistema complejo del cual podemos hacer predicciones y siempre nos equivocamos. Y uno tiende a pensar que quizá la economía es parecida, que la economía uno ve que algo va a pasar y se dice que va a haber una crisis y los economistas predicen cosas, pero el problema de la economía es que es un sistema sistema complejo de otra categoría, es retroalimentado. Es un sistema en el cual la predicción tiene un efecto sobre el cambio del propio sistema. Entonces eso es algo bien importante recordar, porque uno siente que cuando te dicen, oye, va a venir una crisis, es como que va a venir un huracán y no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Y resulta que predecir la crisis es hacer la crisis. Y cuando uno dice, bueno, esto estamos enfrentando la crisis más grande de la historia, el país se está hundiendo, es en el fondo un deseo y una forma de acción en su predicción más que un hecho objetivo. ¿Verdad? Así que ojo con ese tema. Yo creo que hay que mirar con cuidado todos los análisis económicos en cierta medida desde ese punto de vista. Te digo, Marcelo, me pongo un poco fuera del tema económico, pero de verdad siento que a veces somos un poco víctimas de esos análisis económicos que los miramos como una realidad indiscutible, ¿verdad? Como una verdad,
y en el fondo hay que ser bien cuidadoso porque yo creo que estamos viviendo también un escenario construido, porque estamos en unas circunstancias de elecciones, estamos en circunstancias de cambio constitucional y en donde hay voluntades gigantescas de generar miedo, de generar duda, de generar, digamos, de traer a su propio molino agua y poder conseguir votos de distintos tipos. Así que, disculpa la visión como media externa, pero yo creo que en general todos estos fenómenos económicos yo los tiendo a mirar con cierta distancia y con cierto escepticismo en general, porque siento que depende de la fuente, depende de la intención y depende de la situación política, y hay que mirarlos con mucho cuidado. Yo creo que nada es tan grave, yo creo que estamos en situaciones críticas, pero las cosas se pueden recuperar, digamos, hay que buscar soluciones, y bueno, hay que mirarlo con dimensión, y estos tipos que hicieron el modelamiento de los sistemas complejos nos pueden servir de guía para entender las cosas de cómo funcionan y qué es lo que está pasando. Mario Sobarzo. Sí, yo escuchaba a Marcela y Rodrigo y debo reconocer que me retrotraía, ¿no? a fines del gobierno de Eduardo Frei, cuando es que a lo mejor la gente no se acuerda, porque obviamente he pasado muchos años, más de 20 años de ese momento, y estaba Aninat, el ministro justamente de Hacienda, y producto de las crisis económicas que se habían producido hacia finales del siglo XX, ¿no? Asociadas al tema del efecto tequila, el efecto, le llamaron también al de Brasil, pero a una serie de elementos económicos, se hizo un efecto de contracción semejante a lo que está ocurriendo hoy día. Se llamó justamente a encarecer las tasas de crédito, se generaron, ¿cómo se llama? Se evitó justamente que hubiera capital circulante, se generó todo un proceso para prepararse para enfrentar esta crisis anticipadamente. Bueno, ¿qué ocurrió al final? Que Chile fue uno de los países que pagó esta crisis de una forma más brutal a nivel latinoamericano. Fuimos de los países que más perdió en términos económicos, que más negocios cerró, donde más se encareció el crédito, etcétera. Una cantidad de resultados que nos pusieron y nos hicieron mucho más lento el proceso de recuperación económica que lo que había sido en otros países, ¿no? Que se demoraron 3, 4 años en recuperarse. Chile, hacia el final del gobierno de Ricardo Lagos, recién empezó a recuperar las tasas de crecimiento que había tenido en la década de los 90. Entonces, hay que tener mucho ojo. Yo creo que en esto lo que dice Rodrigo es bien interesante, porque primero nos han dicho, y esto incluso desde candidatos de izquierda, como Gabriel Boric, ¿no? Que hay que respetar la autonomía del Banco Central, etcétera. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué elegimos entonces presidente si lo que van a decirnos todo el rato es que hay que dejar a la economía funcionar en forma autónoma? Es una sospecha, ¿no? Que uno tiene de decir, bueno, pero ¿usted va a gestionar políticamente esto o va a ser siempre un rehén del sistema económico? Porque si es para ser un rehén del sistema económico, da lo mismo que sea Boric o que sea Kast o que sea Sichel o que sea el que sea, porque al final van a seguir siendo los que dictan las políticas económicas, instituciones que parecen que fueran absolutamente, ¿cómo se llama?, no interesadas, que fueran técnicas, etcétera, y después nos damos cuenta que esos mismos integrantes, como pasó con Aninat, terminan en puestos en organismos internacionales o directamente contratados por las mismas empresas que finalmente son reguladas y que tienen beneficios económicos con lo que es el sistema económico que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y los propios, el Ministerio de Economía, son los que tienen que regular, son los que tienen que establecer. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy sospechosa. Yo desconfío mucho, ¿no?, de esta idea de que los técnicos son personas que están por sobre el mundo, como si estuvieran en empirio y que toman decisiones mirando hacia abajo, sin influidos por la realidad. Lo vemos en el ámbito del urbano, lo vemos en el ámbito de la economía, lo vemos en el ámbito de la política, en todas las áreas. Decir que hay una persona que puede no tener intereses, que puede ser algo así como un ser que viene del espacio, que es un extraterrestre que llega acá y que observa la realidad y dice yo voy a actuar por lo que es el objetivo, es una estupidez en el ámbito de las ciencias sociales, es una estupidez en el ámbito de la economía, es sencillamente seguir reproduciendo la ideología, como la llamaba Marx hace ya más de 100 años, ¿no? Entonces, aquí es donde es que uno se encuentra con este problema, ¿no? Que yo no sé si efectivamente el Banco Central, las políticas que está tomando cuando pasen 2 o 3 años, no vamos a decir lo mismo que decimos con Aninat. No sé si efectivamente no haya intereses involucrados justamente en el Banco Central. Yo no tengo la seguridad que tiene Boric de que esto sea algo así como un Banco Central puramente técnico y dejémoslo funcionar. Discrepo de esa mirada, desconfío de esa mirada, porque así fue como entró el neoliberalismo en Chile, así fue como nos construyeron el CAE, así fue como nos construyeron el sistema de los multifondos, que nos dijeron, oye, pero por favor, yo soy una de las víctimas, ¿no?, del multifondo, tratando en el fondo y nos dijeron, pero por favor, sean serios, no vengan a hacer críticas, y nos salían, ¿no?, estos economistas que en ese momento, hoy día aparecen nuevamente diciendo que no hay que dar el 10%, y nos salían así como a ningunear, y es lo mismo tipo de actitud, ¿no?, que ocurre cuando hablábamos la semana pasada acerca del metro, y aparece el presidente del metro diciendo, yo no voy a cambiar
reforzar mis posiciones. Son siempre gente que nunca se ve afectada por esto porque terminan saliendo siempre como corcho hacia arriba, ¿no? Saliendo, subiendo en los beneficios económicos y yéndose finalmente a ganar millones de pesos, muchas veces millones, incluso aumentados en las grandes empresas que finalmente son las que más se benefician cuando hay crisis económica y cuando uno ve cómo opera finalmente la lógica de este mercado en un país que lo único que hemos visto es un aumento de la desigualdad en los últimos 30 años. Es decir, si los economistas hubieran aplicado otra política, me pregunto si ese aumento de la desigualdad hubiera sido como lo tenemos nosotros hoy día, que estamos entre los países con mayor nivel de desigualdad, nuevamente a nivel latinoamericano, sin ser el país más pobre, pero los niveles de desigualdad de nosotros son de niveles mundiales, no estamos entre los 10 países del mundo con mayor desigualdad económica. Entonces, yo creo que hay que tener desconfianza de lo que nos dicen, que hay que creer en esto fidedignamente, porque es un dato técnico. La técnica, la verdad es que ya lo dijo hace mucho rato Max Weber, la verdad es que finalmente se supedita siempre a la política. Estamos en Campus USACH, estamos con Rodrigo Martín, Mario Sobarzo y Marcela Vera, como cada día jueves, analizando los temas de actualidad. Vamos a ir con otro tema musical y vamos de inmediato al siguiente bloque. Vamos a escuchar lo que nos trae Francisca Valenzuela, Peces, y ya estamos en la última parte de este Campus USACH. Ya de vuelta, última parte de este programa del día de hoy de Campus USACH por la 94.5 y nuestro canal de YouTube, compartiendo con Mario Sobarzo, con Marcela Vera y también con Rodrigo Martín los temas de actualidad. Quiero dejar este último bloque para hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo en la llamada macrozona sur y particularmente lo que se estuvo dando en la jornada del día de ayer. Sin ir más lejos, en la ruta de Cañete a Tirúa se dieron, según lo que ha estado planteando la autoridad, enfrentamientos entre comuneros mapuche y fuerzas de orden. En ese sentido, desde Interior se ha dicho que hubo 2 enfrentamientos el día de ayer a las 14 y a las 18 horas y en el marco de ello, en una primera instancia se planteó que hubo 2 comuneros fallecidos. Finalmente, durante las primeras horas de la jornada de hoy, desde el INDH de la región del Biobío y de parte de los familiares de uno de los presuntos fallecidos, se descartó que haya habido una segunda víctima, es algo que también ya ha sido confirmado por la Fiscalía. Sin embargo, es muy importante quedarnos con las implicancias que tiene este caso, más aún al alero de la posibilidad de que pueda haber una prórroga al estado de excepción que hay en la zona. Dejo el tiempo para poder abordar este tema que obviamente ha estado marcando las últimas horas. Rodrigo Martín, parto contigo. No, bien, mira, yo creo que, para serte honesto, creo que es un tema tremendamente complejo. Lo que está ocurriendo allá primero, estamos saliendo de un gobierno que está en una situación ya prácticamente cerrando la puerta y empieza a tomar decisiones como militarizar en estos momentos la región, digamos, y más encima ahora le tira al Congreso una decisión de si lo va a extender o no va a extender, porque básicamente no puede hacerlo él solo. Pero yo no entiendo, de verdad no entiendo la estrategia que tiene detrás. Lo que está haciendo es básicamente presionar al Congreso para que se tenga que comprometer con temas que no le son cómodos en periodos electorales, pero es una estrategia que no tiene mucho sentido práctico. O sea, básicamente, ¿por qué? ¿Qué fue que causó ese interés en militarizar en ese momento específico? No había ninguna razón específica. Y lo que consiguió es obvio, cuando tú militarizas, ahora estamos teniendo, y por lo que pude ver hace poquitito, yo les envié unos videos ahí que están apareciendo imágenes de grupos armados que están haciendo declaraciones, y esto tiene una pinta de escalar, pero tremenda. Parece estratégicamente una decisión pésima, casi una especie de sabotaje al próximo gobierno, da la impresión de algo como eso, porque está hecho con una falta de timing y también con digamos, un poco cuidado respecto a esa situación gigantesco. Yo creo que el problema hay que enfrentarlo, espero que dentro del próximo gobierno, con una estrategia bastante más sensata, digamos, con una estrategia de conversación, con vincularse con los territorios, con hablar con la gente allá, tratar de buscar soluciones reales y sacar a los militares de allá, porque eso simplemente va a ser meterle encina al fuego y esperar a que la cosa explote. Se ve muy complejo, muy complejo y francamente, como te digo, yo creo que yo no estoy claro de entender cuál es la estrategia del gobierno para nada, no sé qué es lo que pretende, a menos que efectivamente esté pensando en una especie como de tirar una, ¿cómo se dice?, una papa caliente al próximo gobierno y dejarlos más complicados de lo que podría. Eso, no sé, tengo muy poco que decir de eso. Mario Sobarzo.
Sí, yo iría por dos lados, que por eso lo que dice Rodrigo. Creo que hay efectivamente un afán, pero que no tiene que ver con el próximo gobierno, sino que tiene que ver con las elecciones en particular que están ocurriendo ahora. Claro. Hay que pensar que una situación de conflicto genera en algún votante un temor, genera una sensación de reacción, etcétera, y eso, por supuesto, que pavimenta el camino a los candidatos que son más Claro. cercanos al gobierno, finalmente, que es el que ha instalado la idea de la mano dura como forma de controlar lo que es la violencia en la zona de la antigua novena región, ¿no? Ahora se llama región de la Araucanía. Pero eso es una primera capa, porque la segunda capa es que lo que sucede a propósito de la conversa, de la discusión Ujú. constitucional, de la nueva constitución, porque una de las grandes temáticas que se ha planteado justamente la convención constituyente es el hecho de un resarcimiento, un reconocimiento, pero también devolverle los territorios que fueron expropiados, que fueron Ujú. robados por los grandes capitalistas, por los terratenientes, y que tienen fecha de existencia, porque hay que recordar que esto que nosotros vemos hoy día nace después de la dictadura, no es que haya nacido antes, efectivamente habían intereses comerciales antiguamente y habían personas que habían llegado a la zona de la Araucanía, pero la verdad es que el crecimiento de lo que son las productoras de madera, ¿no? Lo que son las forestales, comienza justamente en dictadura, comienza con aportes que se hacen desde el Estado, aportes que todavía hoy día siguen dándose. Hay un decreto ley, justamente creo que es el 700, si no me equivoco, que les Sí. entrega recursos a las forestales para que ellas inviertan en apoyo a la biodiversidad. Yo no entiendo mucho cómo es que familias como los Angelini y los Mate puedan tener necesidad, ¿no? de recursos frescos para poder explotar y poder proteger la naturaleza, cuando además lo que uno ve cuando pasa por la zona de la Araucanía es una verdadera devastación de lo que era la fauna nativa. O sea, si eso era un fondo para evitar que hubiera devastación de la fauna nativa, directamente fracasó. Y lo último, que es lo más, creo Ujú. que más grave dentro de todo esto, es justamente que aquí está pasando colado, está pasando sin vista, lo que tiene que ver con el paramilitarismo de derecha, ¿no? Que es una cuestión también muy real en la zona. El APRA, que es uno de los movimientos que participa en este lugar, tiene un nivel de armamento que lo ha mostrado, lo ha evidenciado. El ataque a las comunidades mapuches que tenían tomadas a principios de años, no sé si se acuerdan, justamente las comunas, fue un acto que no tiene nada que envidiarle a lo que ocurrió con los venezolanos en Iquique. O sea, son actos de xenofobia, son actos por los cuales nuestro país tiene ya tarjeta amarilla y en algunos casos tarjeta roja. Se les ha pedido justamente a Chile que Mm. revise comportamientos judiciales producto de la actitud que tiene justamente el gobierno. Y lo último, y con esto sí efectivamente quiero cerrar, es con el hecho de que además tenemos una cadena del poder político, el poder militar, el poder judicial, la fiscalía. Fíjense que la fiscalía, que debiera ser el organismo más serio en esta cuestión, ayer dice que hay 2 muertos y tienen que salir a Mm. desmentirlo el INDH y las Sí. familias para decir, oiga, no, si la persona que ustedes dicen que está muerta, no está muerta. O sea, si la fiscalía con ese nivel de responsabilidad, con ese nivel de investigación, nos quiere decir que tenemos que confiar en ellos, disculpen, yo por lo menos ya Mm. parto desconfiando, además teniendo en cuenta lo que fue la operación Huracán, donde es que desde el ministro del Interior salieron a prestarle ropa a Carabineros diciendo que había habido un enfrentamiento, donde el primo de José Antonio Kast salió diciendo que él había visto las imágenes del enfrentamiento y no pasó nada, porque esto es lo peor de todo, que aquí no pasa nada, un político miente, otro político inventa cuestiones, el otro político genera fake news y no les pasa nada, porque la única justicia es la justicia que se aplica contra los pobres, contra los mapuches, contra los migrantes, contra finalmente lo que es la sociedad más pobre de este país. Entonces, aquí hay todos los motivos para desconfiar de la situación, especialmente cuando uno vio videos ayer, que sí efectivamente fueron grabados, de gente que iba en el camino entre, Ujú. entre Tirúa y Freire, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Iban en sus autos y de pronto dicen, oye, nos están apuntando a nosotros. Yo vi ese video, vi el video de la señora diciendo, yo iba con mi niñita, tuve que salir arrancando, que es desgarrador. Yo no sé cómo puede haber gente que no se conmueva con el video de esa madre diciendo que tuvo que proteger a sus niñas porque le estaban atacando con armamento de guerra. En un país que se dice que está construyendo una nueva constitución, que utilicemos armamento de guerra contra nuestro pueblo originario, habla de que eso constitucional está bastante débil, ¿no? Porque esta situación, mientras estamos construyendo una nueva constitución Ujú. que se supone que nos va a reconciliar, vemos cómo se utiliza la violencia casi de niveles dictatoriales contra las comunidades originarias, que lo único que están haciendo es pedir que les devuelvan lo que les fue robado por las
forestales y por lo que fue la convivencia justamente con el Estado chileno durante la dictadura. Entonces, aquí yo creo que la cosa pinta para un huracán 2.0, incluso con posible participación de lo que son las Fuerzas Armadas en este caso, y ahí hay bastante para esperar, ¿no? Sí. Hay que tener paciencia. Y para preocuparse. Marcela, para ir cerrando, quedémonos también con esto. No sé si a ti también te da esa sensación de déjà vu a propósito de los casos que han habido anteriormente. Ahí hablaba Mario de este huracán 2.0 que se podría estar generando en la macrozona sur. Me quedo ahí también para conocer un poco cómo lo sigues. Sí, precisamente dentro de las cosas que estuve analizando para el periodo previo a la primera votación en esta carrera presidencial, es que muy seguramente se iba a producir lo que está ocurriendo en estos días, que tiene que ver con un nivel de agudización de la violencia y la represión que se ejerce en la Araucanía, y por tanto, eso es como echarle benzina al fuego, o sea, va a generar obviamente un nivel de descontento social, de movilización radicalizada, y eso se espera que, digamos, sea fructífero para gente como los candidatos, digamos, de la derecha de este país. Entonces, es complicado cuando manejan las elecciones y manipulan las elecciones con este tipo de situaciones, porque yo creo que ahí hay una falta, digamos, de lectura respecto de también lo que está ocurriendo y cuál es la sensibilidad de la población. Cuando Piñera todavía tenía un nivel de aprobación mayor que el nivel de desaprobación, entonces ese proceso fue previo precisamente al caso Catrillanca. Posterior al caso Catrillanca, Piñera tiene un nivel de desaprobación mayor que de aprobación. Ahí cambia la tendencia, digamos, del gobierno en términos de la aprobación que existía por parte de la ciudadanía. Entonces, este tipo de esquemas que son construidos para generar un tipo de efecto en particular en las elecciones es algo que en efecto ya hemos visto en otros periodos, pero que también es tan nocivo para construir en definitiva un país en donde la multiculturalidad, las diversidades de las naciones puedan expresarse también políticamente. No tiene sentido, por una parte, incorporar de forma tan activa a través de escaños reservados, a través de la misma Elisa Loncón respecto de la presidencia, y por otra parte someterla a tener que estar permanentemente dando declaraciones producto de los niveles de violencia y finalmente racismo que se está produciendo en los sectores de la Araucanía. Entonces, es muy importante que ojalá el próximo gobierno retome el camino hacia la construcción de derechos humanos que reconozca precisamente la diversidad de naciones que componen nuestro país. Bueno, grandes tareas que quedan entonces por delante, y particularmente el dolor, también la preocupación por lo que hemos mencionado, que nos encontremos con escenarios que ya habíamos visto, muy similares a lo que habíamos visto antes, y que efectivamente se repliquen, de verdad que genera bastante preocupación. Yo quiero agradecer que hayan estado hoy día con nosotros tocando estos temas en una semana que de seguro va a estar también, se va a seguir o se va a estar teniendo con bastante malestar a propósito y también tristeza con lo que estaba ocurriendo en la macro zona sur. Marcela Vera, Rodrigo Martín, Mario Sobarzo, como siempre agradecidos de que estén todos los días jueves con nosotros. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo grande. Chao. Nosotros empezamos también a despedir el programa agradeciendo a Mauricio Muñoz, que estuvo en la puesta al aire en video y en audio, y dejando los invitados a que sigan con nosotros. Nos vamos a estar reencontrando en una próxima edición. Nosotros nos vamos escuchando la música de Madonna, Ray of Light, y estamos con ustedes en una próxima edición de Campus USACH.